Hola y muy buenos días. Aquí estoy en un aula de Brigham Young University. Tal vez uno de ustedes reconozca este lugar. De hecho, es donde nosotros aprendimos de la cultura y de las civilizaciones de Hispanoamérica. Durante este semestre, nosotros hemos estudiado acerca de los factores que han contribuido a la formación de Hispanoamérica. Tal como España influyó en gran parte la formación de la cultura y el sistema social de Hispanoamérica, Guatemala ha sido producto de conflictos internacionales, incluyendo la Guerra Fría. Al aprender de la historia de Guatemala, se puede entender por qué Guatemala ha sido una de las naciones más pobres del mundo. Problemas que vamos a aprender más al fondo acerca de la injusticia social, la pobreza y la corrupción del gobierno han inhibido el progreso del sistema educativo y por eso son culpables por su estado presente. Desde 1825, Guatemala declaró que la educación era compulsoria y en 1869 se pasó legislación que mandó la existencia de una educación gratis. Entonces, había leyes que proclamaran el derecho a una educación, pero por la mayoría de años el gobierno ha tenido otras prioridades. Por ejemplo, se ve eso en sus gastos. Más preocupado con ganancias inmediatas que inversiones en educación, líderes políticos ignoraban el sistema educativo, solo invirtiendo un 1.6% de su Producto Interno Bruto en la educación tan tarde como en 1990. Pero, ¿por qué había tanto disturbio político? Debido a la Guerra Fría, los Estados Unidos hacían lo que se requería para extinguir el comunismo y el socialismo de países latinoamericanos. Cuando pegó al gobierno guatemalteco comunista, los Estados Unidos apoyó grupos revolucionarios para erradicarlo. Irónicamente, estos grupos militares, identificados como la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, advocaban una distribución de tierra más justo entre los pobres y los ricos, pero sus métodos eran violentos, matando personas de aldeas indígenas como Amanasa. Mientras que muchos de los indígenas fueron matados por los grupos militares, el país designaba a los indígenas a trabajar los campos para mantener la exportación de los cultivos. Como resultado, la población indígena estaba sujeta a un pago barato y se negaba a estudiar. Debido a los conflictos civiles, Guatemala oprimía a los indígenas que constituyen aproximadamente 50% de la población entera. Aunque la situación educativa es peor para los indígenas, en general, en 1985 la tasa de alfabetización era la más baja de Latinoamérica a un mero 45% de la población. Mientras que los indígenas estudiaban un escaso promedio de 0.9 a 1.8 años, los no indígenas estudiaban solo 4.5 a 5 años a promedio. En 1985, cuando un gobierno democrático se instaló, se propusieron 43 acuerdos de paz para reconciliar y reparar los daños de la guerra civil entre Guatemala. Se sabía que si no cambiara el sistema educativo, dando una voz a los pueblos subalternos, los opresores quedarían en poder. Tiene sentido entonces que 70% de los 43 acuerdos de paz mencionaran una forma del sistema educativo. Debido a la oposición al gobierno, la mayoría de estos acuerdos no se realizaron, o si se realizaran era al mínimo grado. Pero un acuerdo en 1996 encendería esperanza. En 1996, el país construyó un acuerdo épico que se llamó el Acuerdo de Paz Firme y Duradera.
Este acuerdo se enfocaría en representar los pueblos indígenas, dedicar más fondos a la educación y empoderar al pueblo para asumir más control sobre el sistema educativo. PRONAID fue el más apoyado por el Ministerio de Educación de Guatemala, porque este garantía una educación para las poblaciones subalternas. Al principio este programa daba educación gratis y donde no había antes. De hecho, aumentó la tasa de inscripción en escuelas primarias de 76% en 1996 a 89% en 2003. Incluso ha proveído educación a más que 450,000 estudiantes. Más bien, la falta de fondos era difícil enfrentar. Los maestros eran con poca experiencia y recibían salarios muy bajos. Los padres estaban encargados del mantenimiento de las escuelas. Y aunque PRONAID prometía que los padres pudieran tomar decisiones para la educación de sus hijos, solo les daba cosas triviales que hacer. Terminó que los maestros salían del programa PRONAID 3 veces más frecuente que maestros de un distrito escolar público, y estos maestros de PRONAID también se sentían atrapados. De igual manera, los padres no estaban satisfechos, pero no querían quejarse por miedo de que PRONAID o el gobierno sacarían su hijo de la escuela. Mientras que más estudiantes tienen acceso a una educación gratis gracias a PRONAID y otros esfuerzos similares, todavía es una educación menos deseable. Según investigación, casi 50% de los estudiantes repiten un grado durante su educación. Como resultado, el sistema educativo gasta aún más dinero que no tienen, para financiar el sistema educativo. De hecho, yo conocí a un joven guatemalteco que me explicó lo difícil que era financiar su experiencia educativa, porque él quería una educación privada debido a la buena calidad. Refiriendo a un año de sus estudios, él dijo: "En este año vinieron dobles trabajos del estudio, dobles gastos, desveladas constantes, y debí también de sacrificar muchos días de trabajo para cumplir con las normas que el instituto pedía para realizar mis proyectos". Entonces podemos ver que este joven de 14 a 15 años estaba financiando su propia educación con lo difícil que es ayudar al sistema educativo de Guatemala. ¿Qué se puede hacer para mejorarlo? Algunos han investigado el efecto de programas bilingüales en el sistema educativo, aunque han demostrado que los estudios y las notas de estudiantes son de mejor calidad cuando existen programas bilingüales. El sistema educativo y el gobierno no han estado dispuestos a financiar tales esfuerzos. Debido a una falta de fondos para entrenar y ayudar a los maestros, también a los padres, a financiar una buena educación para sus hijos, el sistema educativo de Guatemala, más que todo, es un símbolo de educación, pero falta en proveer una buena experiencia. Un amigo mío dijo: "Es casi imposible tener un buen trabajo sin educación universitaria o alguna habilidad como hablar inglés o saber cómo programar computadoras. De por sí, es difícil obtener un buen trabajo después de graduarse de la universidad, pero solo con una educación secundaria es casi imposible salir de la pobreza sin empezar un negocio o sin tener habilidades que destacan entre el resto de la población".
Pues sí, ahí lo tenemos. Nosotros hemos aprendido del sistema educativo, de su historia, de su eficacia y de lo que requiere para poder ser un sistema mejor. En el momento que el sistema educativo puede ser mejor por medio de salarios más calificados, por medio de maestros más entrenados y por medio de fondos más proveídos para el sistema, el sistema educativo realmente puede realizar un cambio significante y grande en Guatemala.